Diego Forlán pasó del tenis a ser uno de los mejores delanteros de Uruguay. El jugador tuvo un camino difícil por Europa, pero al final logró ser uno de los mejores del mundo. Diego Forlán, antes de que llegara a Cavani y Luis Suárez, fue uno de los referentes de la selección y fue un delantero letal para sus equipos. El jugador no siempre estuvo metido en el mundo del fútbol. Diego Forlán, antes de iniciar su carrera, jugaba al tenis de pequeño. Se la pasaba entrenando por las tardes y en sus días libres se iba a jugar en las calles con sus amigos al fútbol. Un día su hermano sufrió un accidente y tuvo que hacer varios sacrificios para atender a la familia. Y llegó Forlán al ver que su familia estaba pasando por una difícil situación y decidió concentrarse mejor en el fútbol. El jugador pasó por Danubio después de estar un año con el Peñarol y con el equipo logró que Europa se fijara en él. Con tan solo 16 años, el delantero viajó a Francia para probarse con un equipo de allá. Duró 4 meses tratando de ganarse un espacio y un posible contrato. Aunque el delantero estaba haciendo las cosas bien, había algo que no convenció al equipo y al final no le terminaron por ofrecer un contrato. El delantero tuvo que regresar a casa, pero gracias a su padre, recibió una oportunidad para que se fuera a probar otro equipo. Diego Forlán se fue a probar con el Independiente y logró que el equipo se convenciera de su talento. El delantero firmó con su equipo y se fue a las juveniles. Pero Diego Forlán demostraba mucha entrega en todos los entrenamientos y su calidad día a día solo mejoraba. Lo que hizo que fuera a entrenar con el primer equipo en muy poco tiempo de su llegada. El delantero, gracias a que varios jugadores del primer equipo estaban lesionados, recibió la oportunidad de poder ser llamado a los partidos. Y de un día para otro, Diego Forlán ya estaba jugando en la primera división. El delantero duró 3 años con el Independiente. El jugador se dio a conocer y sus goles hicieron que Inglaterra se fijara en su talento. El equipo de Middlesbrough negoció con Independiente para llevarse el jugador. Durante las negociaciones, ambos equipos accedieron en el precio del jugador y solo faltaba que Diego Forlán firmara su nuevo contrato para así cerrar el fichaje. El delantero viajó a Inglaterra, pero en el camino pasó algo que terminaría en venta. El Manchester United se enteró de la transferencia que estaba ocurriendo y rápidamente le ofreció al Independiente comprar al delantero. El equipo le ofreció un mejor sueldo y contrato a Diego Forlán, así que decidió irse con ellos, además de que ahí pelearía por títulos. Y así, en solo un par de horas, el Manchester United tenía a un nuevo delantero. Diego Forlán llegó para la segunda mitad de temporada del equipo y sin tener pretemporada, se la pasaba entrando de cambio. Logró jugar solo 13 partidos, pero sin anotar un solo gol. La temporada no fue buena para el delantero, pero iba llegando a Europa y se esperaba que conociera a Alex Ferguson. Diego Forlán se volvería un delantero más completo para el siguiente año. Pero las cosas no fueron así. Diego Forlán siguió sin ganarse un puesto en el equipo y siempre se la pasaba entrando desde la banca. Aunque jugó más tiempo en la cancha, solo pudo anotar 6 goles y dio 2 asistencias. Tuvo participación en la Champions League, pero no tuvo mucho efecto su tiempo. Aún así, con una mala temporada, el delantero logró salir campeón de la Premier League y ganó su primer título europeo, pero el equipo no estaba muy contento con su desempeño y para la siguiente temporada terminaron por venderlo. Aunque la competencia era dura en el Manchester United, se esperaban mejores números. Diego Forlán, al final, terminó para un equipo en España que, a diferencia del Manchester United, no peleaba por títulos. El delantero llegó al Villarreal, pero después de fracasar en Inglaterra, sería este equipo en donde Diego Forlán volvería a robarse las miradas de todo el mundo. Desde que llegó al Villarreal, el delantero marcó la diferencia. En su debut logró ser titular y anotó un gol. El partido lo terminaban perdiendo. Durante los siguientes juegos, Diego Forlán no dejó la titularidad y encontró en la Liga Española una mejor adaptación. En la temporada, el delantero jugó 38 partidos, la mayoría de titular y anotó 25 goles. Diego Forlán había caído perfecto al Villarreal y su carrera estaba resurgiendo. Con el equipo duró 2 temporadas más en donde siguió siendo goleador, pero en el 2007 el Atlético de Madrid hizo una oferta por el delantero. Y ahí, teniendo donde Diego Forlán sería toda una superestrella. El futbolista firmó con el equipo para reemplazar a Fernando Torres, que se había ido a Liverpool. El delantero no tenía una tarea fácil,
pues Fernando Torres había sido un referente del equipo, pero Diego Forlán no se tardó en que se olvidaran de él. Junto con el Kun Agüero, Diego Forlán logró ser uno de los goleadores del equipo y logró algo que parecía imposible, hizo que el Atlético de Madrid clasificara a la Champions League después de no hacerlo en más de 10 años. Con el paso de la temporada, Diego Forlán continuó haciendo historia, volviéndose uno de los máximos anotadores en los torneos. Además de ganar una Europa League con el equipo, Diego Forlán duró 5 temporadas con Atlético de Madrid y se volvió uno de los jugadores más importantes en la historia del club. Pero con más de 30 años, el delantero bajó su rendimiento y todos sabían que era hora de decirle adiós al futbolista, que le dio tantas alegrías. Diego Forlán terminó en el Inter de Milán, pero ahí no le fue nada bien. En 22 partidos solo pudo anotar 2 goles, lo que hizo que el Inter decidiera terminar su contrato, aun cuando él quería quedarse una temporada más para demostrar que podía hacer las cosas mejor. Pero el Inter no quiso esperar y terminó por irse de Italia. Diego Forlán pasó por Brasil, Japón, la India y hasta por China. En 2019 decidió que pondría fin a su carrera como jugador a los casi 40 años. Aunque sus últimos años de carrera no fueron los mejores, a Diego Forlán siempre se le va a recordar por su tiempo en el Atlético de Madrid y sobre todo por sus actuaciones con la selección de Uruguay. Pero, ¿tú qué piensas? ¿Crees que Diego Forlán era un buen delantero? ¿Se debió haber quedado más tiempo en Manchester? Déjame saberlo en los comentarios, te leo. No olvides suscribirte y apoyarme con un me gusta, eso me ayudaría muchísimo a crecer.